Mántelo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, preguntarle a modo de consigna al bloque del Frente Cambia Mendoza, si, ¿de verdad tienen la caradurez de decirnos a nosotros que nos oponemos por oponernos, que no somos serios en los proyectos? ¿De verdad? Cuando ni siquiera le han querido dar ingreso hoy a un proyecto de este bloque, de mi autoría. ¿De verdad? Cuando nos votan sobre tablas los proyectos que ingresan y ni siquiera van a comisiones. O sea, ¿en serio creen que nos oponemos por oponernos? ¿O que es un mero capricho? No, la verdad que no. Por otro lado, hablar un poco de lo que se ha votado hoy en este recinto, de dos proyectos en particular. Bueno, uno lo ingresó. El primero del orden 8 de los asuntos entrados, donde el presidente de bloque del oficialismo hizo una modificación. Miren, lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo, los pedidos de informe deben ser contestados por escrito. Ustedes les encanta pasarse legislaciones por las orejas, pero los pedidos de informe son contestados por escrito. Esto que vayan los funcionarios del Ejecutivo a comisiones y nos expliquen no sé qué, porque después no vuelven, porque quedan en mandar pedidos de informe por escrito que nunca llegan, información que nunca llega, la realidad que apelamos que era una buena metodología al principio, pero cuando nos dimos cuenta que nos estaban tratando casi de payasos, llevándonos a los funcionarios del Ejecutivo a comisiones para que fueran a decir nada y después ni siquiera remitan la información, y la verdad que nos cansaron. El pedido de informe era un pedido de informe bastante amplio, tengo que decirlo, tenía 4 hojas, quizás no han querido leerlo, 4 hojitas, donde básicamente planteábamos que queríamos la información de todas las piezas administrativas de la Sociedad Anónima de Idandi, a cargo del señor Paco Florentino, desde el 2003 a la fecha, lo vuelvo a decir, para que ninguna gestión se hiciera la distraída y salgan a decir que hay favoritismos, con algunas gestiones sí y otras no. Bueno, la realidad es que toda la información que hemos pedido la han negado en la sesión anterior con un pedido de informe similar y en esta sesión rechazando que el pedido de informe sea contestado por escrito. Si ustedes quieren ir a escuchar a los funcionarios del Ejecutivo a comisiones, vayan y escúchenlo ustedes, nosotros no vamos a ir. Que lo contesten por escrito. La realidad, es que todos lo conocemos, y Andy viene teniendo una actividad indiscriminada con todo lo que tiene que ver con la construcción en el departamento de Guaymallén. Hemos tenido que lamentar hechos trágicos por las irregularidades del Ejecutivo Municipal. ¿Por qué no quieren dar información? ¿Por qué no quieren dar las piezas administrativas de la Sociedad Anónima de Idandi? ¿Saben por qué? Porque lejos de lo que dijo el señor director de obras Valentini, lejos de controlar la Sociedad Anónima de Idandi, al contrario, le han hecho favores del Ejecutivo Municipal. Le han compensado obras, le han hecho aperturas de calle, le han dado permisos clandestinos. Están muy lejos de controlar, Como también salió en el comunicado de Idandi que llamativamente hay algunos funcionarios del Ejecutivo que son beneficiarios de algunos departamentos por dicha sociedad anónima, pero era de esperarse que este Consejo Deliberante rechace estos pedidos de informe. Seguiremos el proceso judicial que tengamos que seguir con este tema. Dicho esto, quiero referirme al proyecto que no ingresaron, porque acá vienen, se sientan, hablan, quieren darnos clases, pero resulta que cuando decimos sí, bueno, vengan y dennos clases,
no le dan ingreso al proyecto. Raro. Acá nos sentamos, somos todos guapos, ¿sí? Que yo le doy clase a uno, a otro, a esta, tal, pero resulta que cuando decimos, bueno, vengan a darnos clases, hagamos jornadas de reflexión y análisis, no le dan ingreso. Papelón, un verdadero papelón. El proyecto tenía 4 artículos, se los voy a leer. El primero decía, instaurar jornadas, antes de leer los artículos voy a traer a colación el porqué del proyecto, y es porque la concejal del Frente Cambia Mendoza, del PRO, la sesión pasada, en la sesión ordinaria número 1 del corriente año, quiso darnos a nuestro bloque clases del proceso cívico-militar en la República Argentina, dicho en reiteradas oportunidades, digo, no lo dijo ni una vez ni dos, quiso darnos cátedras y clases, haciendo alusión de un montón de barbaridades, que no eran 30, en fin. Bueno, que no escucha a nadie salir a repudiar semerenda barbaridad. Quiso darnos clases, bueno, presentamos un proyecto y voy a leer el articulado del proyecto. Son 4 artículos. El primero dice, instaurar jornadas de reflexión y análisis crítico respecto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia a desarrollarse en el seno del Honorable Consejo Deliberante durante los meses de mayo del 2023. El artículo 2 dice, desígnese como persona a cargo de dicha instrumentación de tal jornada a la concejal Ángela Barrera, quien deberá convocar y elaborar las jornadas de reflexión en conjunto con los organismos de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, filial Mendoza. El artículo 3 dice, el temario a abordar deberá contemplar entre sus puntos locuciones, expresiones y manifestaciones en relación al número de los desaparecidos, efectos y connotaciones positivas y negativas. Artículo 4, comuníquese, regístrese y se dé a conocer por todos los medios de difusión pertenecientes al municipio. De esto se trataba el proyecto, pero ¿saben qué pasa? Lo voy a volver a decir. Acá se sientan y cualquiera puede decir cualquier cosa, y cualquiera puede venir a querer darnos clase de historia y después hacerse los distraídos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con los concejales que entran por alguna ventana. Entonces, me parece que la verdad, digo, más allá de que esto no se haya aprobado, a mí me gustaría recibir esas clases. Digo, que no se olviden de darnos la clase de la parte económica de lo que fue el proceso cívico-militar, tampoco, digo, donde se nacionalizaron toda la deuda de los privados. ¿Para qué contarles lo que era su jefe político Mauricio Macri y familia durante el proceso cívico-militar en la Argentina, la cantidad de empresas con las que llegó y la cantidad de empresas con las que se fue? La condonación de los 70 millones de pesos, en fin. Así que la realidad que es una pena, una mismísima pena. Yo diría que se parece casi a un acto de cobardía que vengan acá y quieran darnos clases y después ni siquiera le den ingreso a este tipo de proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Para aclarar algunas cosas, he escuchado hablar de la justicia, digo que nosotros no creemos en la justicia y demás, y sinceramente la justicia de Mendoza es un poco floja, y siempre lo digo. Para algunos van ascensor y para otros van escalera. Digo, hoy tenemos denuncias en el Ejecutivo Municipal, tenemos el intendente Marcelino Iglesias denunciado por enriquecimiento ilícito, por no respetar la ley de riesgo de trabajo. La verdad que sí, no, nos cuesta mucho creer en la justicia mendocina. He escuchado mucho hablar del gobierno nacional. Pero ¿saben por qué hablan del gobierno nacional? Para tapar la corrupción que hay en Guaymallén. Para eso hablan del gobierno nacional, porque Guaymallén está lleno de corrupción. Entonces, quieren jactarse hablando en esta escribanía del gobierno nacional. Hace 8 años que gobiernan. Ya está, digo, se les acabó el curro de lobo. 8 años hace que gobiernan. Ya está.
Digo, ya lo dijo mi compañero de bloque también. Acá había concejales y concejalas que formaban parte de una cooperativa, digo, que tenían más de 23 asesores a cargo. Y no es un invento nuestro, y esto lo quiero aclarar. No es que nosotros tiramos números al azar. No, no, no. Hay una causa judicial que dice lo que nosotros estamos diciendo, que acá, en este recinto, había concejalas que tenían más de 23 asesores a cargo. Y yo la verdad que no conozco ningún espacio en este Consejo Deliberante más que este recinto donde entren 23 trabajadores. No lo conozco. Digo, no es un invento nuestro, hay una causa judicial. Entonces, digo, porque si no, tiramos datos por tirar datos. También he escuchado hablar del criterio, digo, ¿cuál es el criterio para decir qué es lo importante y qué no? Digo, si nosotros presentamos un proyecto, es porque nosotros creemos que es importante, no vale para nosotros. Sí, ya nos dijo el presidente de bloque que se tiene que bancar 3 kirchneristas y que todo lo que presentemos no vale. ¿No? Si lo tenemos claro, digo, pero el criterio de lo que sirve y de lo que no sirve es para ustedes, y según los que le diga su jefe político, Marcelino Iglesias. Digo, ese es el criterio para esta escribanía, no hay otro. Y por último, hacer referencia al repudio que se hizo. Digo, la realidad es que se pidieron disculpas. Digo, si alguien se sintió ofendido y demás, se hizo en este recinto y también se hizo a través de un comunicado oficial. Coincido con la concejal que me antecedió en la palabra, digo, respetando a las víctimas de violencia de género y demás, pero también quiero traer a colación a las víctimas y desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. El respeto a las abuelas y a madres de Plaza de Mayo, más allá de que su jefe político diga que esto es un curro, porque Mauricio Macri dijo que es un curro. Digo, también traigamos a colación y también recordemos y también repudiemos a las víctimas y a los desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, porque yo no vi a nadie acá repudiando la burrada que se dijo. Entonces digo, tengamos una vara un poquito más seria, y si queremos dar clases, demos clases, no quedemos en el amague. Muchas gracias, señor presidente.